Saludo a todos, bienvenidos al webinar de Excel para inversionistas y empresarios. En este webinar van a aprender herramientas, técnicas, métodos que van a usar en sus inversiones, en sus emprendimientos y por obvias razones en sus empresas. Espero que disfruten el webinar. A mí personalmente me hubiera gustado mucho tener este tipo de webinar o la oportunidad de este tipo de webinar cuando inicié mis negocios y mis emprendimientos. La verdad es que me tocó aprender digamos que en la carrera o en el proceso y cometiendo muchos errores. Pero con este webinar ustedes al menos van a entender qué herramientas fundamentales debe tener un emprendedor, un inversionista en esa cajita de herramientas cada vez que tiene que analizar un negocio, una posible inversión, una posible compra de un activo. Entonces es muy importante este webinar para ustedes. Listo. Muchas personas muchas personas en nuestras redes sociales, por correo, en los comentarios de los posts en Instagram, en Facebook, en YouTube, nos han preguntado acerca de cuáles son las herramientas o las habilidades que debería tener un inversionista o un empresario. Eso obviamente todo el mundo piensa como en términos de seguridad, confianza, educación financiera, habilidades para negociar. Todo el mundo nos dice, no, es que pues, las habilidades para negociar son muy importantes. Aprender a tomar decisiones. Y eso está bien. Todas esas herramientas que acabamos de mencionar, claro, son importantes para el inversionista y para el emprendedor. Pero una de las habilidades que está subvalorada, que nosotros creemos que es muy sencilla o que de pronto no la necesitamos, sobre todo los jóvenes y los emprendedores últimamente, es Excel. Porque es que lo que nos enseñan en Excel en los colegios o en las universidades es como lo básico. Cómo hacer operaciones, cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer una referenciación de dos celdas, una tabla dinámica, de pronto hacer un filtro, pero son cosas que rara vez en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios usamos. Claro, si yo estoy trabajando para una empresa y tengo unas bases de datos muy amplias, seguramente las voy a utilizar. Pero realmente nosotros como inversionistas y empresarios necesitamos otro tipo de herramientas de Excel que se pueden usar, que están ahí, pero que no las sabemos usar. Entonces no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo salí de la universidad, yo sentía un vacío inmenso en mis habilidades de Excel. Yo pensaba, no, es que, o sea, sí, yo sé sumar, sé restar, sé unir una celda con otra, sé hacer una tabla, pero ¿cómo analizo un negocio? ¿O cómo sé cuánto vale un negocio a través de Excel? ¿Cómo hago proyecciones? No sabía. Claro, sumar una celda con otra, facilísimo. Filtrar una tabla, facilísimo. Arrastrar una fórmula, muy fácil. Pero cuando empezamos a invertir, cuando construimos nuestro primer negocio, me di cuenta que ese tipo de habilidades no me iban a servir para medir las rentabilidades. Es claro, yo sabía sumar, restar, pero yo decía, sí, ¿cómo calculo una rentabilidad? ¿Cómo hago una proyección? ¿Cómo hago una sensibilidad? ¿Cómo analizaba los posibles escenarios? ¿Cómo iba a tomar buenas decisiones en mi negocio si no sabía sino sumar y restar? Entonces me empecé a frustrar. Entonces fue ahí, en ese momento, donde entendí que las habilidades necesarias en Excel para mis negocios y para mis inversiones eran muy diferentes a las que ya me habían enseñado o ya había aprendido en la universidad. El problema es que estamos acostumbrados básicamente a que nos digan que este tipo de habilidades que les voy a mostrar hoy aquí en este webinar, que este tipo de habilidades son solamente para economistas, para financieros, para administradores o para contadores, inclusive. Pero eso es una completa mentira. ¿Por qué? Porque todos los empresarios, todos los emprendedores y todos los inversionistas necesitamos disponer de ciertas habilidades con las hojas de cálculo, con Excel, para poder ¿qué? Para poder entender la situación de nuestro negocio. Entonces quiero contarles inclusive una historia que me pasó en algún momento con un cliente que me marcó, realmente me dejó marcado. Eso fue hace más o menos unos 10 11 meses. Me contactó una cliente
que quería comprar un negocio. El negocio estaba muy relacionado con productos de cabello. Imaginémonos venta de shampoos, no sé, ¿cierto? Para que no alarguemos mucho la cuestión. Pero ella me llamó, me dijo, no, Juan, lo que pasa es que necesito que me ayudes a valorar este negocio porque es que lo quiero comprar. Entonces, valórame el negocio. ¿Listo? Yo le dije que la podía ayudar, pero que necesitábamos cierta información de ese negocio que ella quería comprar. ¿Cómo qué? Como el flujo que producía el negocio, de pronto un balance general para revisar qué activos tenía o qué debía ese negocio, pasivos y activos. Un estimado de la cantidad de productos que se vendían al mes. Y obviamente le pedí una reunión con el dueño de ese negocio para poder entender un poco esa operación. Porque es que cuando ustedes están intentando comprar un negocio, es muy importante entender la operación de ese negocio. Y sobre todo yo que iba a valorar, le iba a poner un precio a ese negocio, tenía que entender cuál era la operación. Pues listo, el cliente pidió la información que yo le solicité y le pasaron algunos datos. Entonces con esa información yo empecé a trabajar. Sencillo. Con esa información yo empecé a trabajar, hice mis proyecciones, hice algunos análisis de sensibilidades. Y cuando terminé, saqué varias conclusiones. Y una de esas conclusiones era que el negocio no valía nada. O no exactamente que el negocio no valía nada, sino que no valía lo que ella creía que valía ese negocio. Entonces, cuando yo entregué mis conclusiones, ustedes imaginarán la reacción de mi cliente. Las ventas del negocio mensuales eran aproximadamente $30,000 y yo entre mis conclusiones estaba diciendo que el negocio no valía absolutamente nada o que no valía la pena comprarlo. Entonces, luego de una reunión que tuve con ella, una reunión como de 3 horas, ella finalmente entendió el por qué el negocio no valía nada y ya decidió tomar la decisión de no adquirir ese negocio. Entonces, más adelante yo me di cuenta de que la empresa fracasó y ya esa empresa no existe. Pero a mí lo que realmente me dejó marcado fue que si yo no hubiera analizado el negocio, ella seguramente hubiera cerrado ese negocio alrededor de... ella estaba pensando en comprarlo como en $1,000,000. Y ese precio lo había definido basado en unos cálculos como muy básicos que ella había hecho en una hoja de Excel. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo ella va a estar dispuesta a comprar un negocio de $1,000,000 solamente con unas sumas y restas? Cuando ella me reveló esa cifra, yo estaba muy inquieto porque yo dije, bueno, yo dije que el negocio no valía nada, ella me está diciendo que el negocio que ella lo iba a comprar por $1,000,000. ¿Qué fue lo que ella vio que yo no vi? Entonces yo quería saber de dónde había sacado esa cifra. Entonces le pedí como las memorias, ¿cierto? Las tablas de cálculo para analizar cómo ella había obtenido ese valor y me di cuenta de que ella había utilizado simplemente las mismas habilidades que yo sabía cuando salí de la universidad. Suma, resta, multiplicación y división y arrastrar una fórmula. Eso era lo que ella había hecho en su negocio. Entonces para mí eso me pareció increíble, porque mi cliente estaba dispuesta a pagar $1,000,000 por una empresa simplemente utilizando una plantilla de Excel básica con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces desde ese día yo quedé como marcado y me prometí en algún momento desarrollar algo, así sea un curso, un libro, para que las personas sean conscientes y aprendan las herramientas básicas que un emprendedor debe conocer y manejar en Excel. Entonces desde eso me he cuestionado mucho el tema hasta el punto de crear un curso de Excel para inversionistas y para empresarios. Hoy, aquí en este webinar, vamos a hablar realmente de cuáles son las habilidades o herramientas que necesitan ustedes como emprendedores, como inversionistas de Excel. Vamos a hablar y vamos a aprender las habilidades que ustedes necesitan para poder sacar ese tipo de conclusiones que yo saqué. Entonces yo les voy a pedir un favor. Olvídense de las herramientas básicas que aprendimos de Excel en el colegio y en la universidad. No nos vamos a enfocar en ese tipo de cosas porque primero, casi que no las vamos a necesitar.
Y segundo, porque es que son de cierta forma como aburridas. Bueno, una suma, una multiplicación, una resta y una división, pues como que no aporta mucho. Arrastrar una fórmula, eso realmente no es el enfoque de un inversionista y un empresario en las tablas, en las hojas de cálculo. Entonces vamos a hablar hoy aquí en este webinar de las herramientas que realmente necesitamos y que vamos a usar en el día a día. Entonces vamos a comenzar ahora sí el webinar. Lo primero que debe saber un inversionista o un empresario es construir un flujo efectivo del negocio o del activo que está pensando comprar o que inclusive ya construyó. Negocio que ya construyó. Seguramente ustedes han leído varios de nuestros posts en Instagram, en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y nosotros cada rato afirmamos y hemos asegurado y recontraasegurado que lo más importante, lo más importante en un negocio, en un activo, es el flujo efectivo que ese negocio o ese activo produce. Entonces, por muchas razones eso es verdad. Pero la cuestión aquí no es volverles a explicar por qué. Porque ya inclusive en nuestros posts les explican a ustedes por qué el flujo efectivo es el más importante. Lo que realmente me interesa es que hablemos de una técnica que tenemos que aprender para poder construir el flujo efectivo de nuestro negocio y tomar decisiones a partir de ese flujo y de la valoración de ese flujo. Entonces vamos a abrir el siguiente archivo. Aquí en la descripción de este video les vamos a dejar un link. Ustedes van a hacer clic en ese link y van a descargar la plantilla de Excel que vamos a utilizar en este webinar. Yo ya la tengo abierta, por supuesto. Se las voy a mostrar acá entonces mientras tanto. Esta es la plantilla de Excel que vamos a utilizar. Se llama Webinar Plantilla. Aquí abajo en la descripción les va a quedar el link para que le hagan clic. Vamos a ver si le ponemos un botón para que ustedes hagan clic y de una puedan descargar el archivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una plantilla con dos pestañas, una información entregada, que fue la información que me entregó mi cliente del negocio que quería comprar. Y en la hoja 2 está como la plantilla donde yo saqué finalmente la conclusión de que el negocio no valía nada. Aquí está. Obviamente no tiene fórmulas, obviamente no tiene nada. ¿Por qué? Porque esa es la idea de este webinar. Vamos a trabajar en este caso de estudio. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. La primer técnica importante en Excel que un inversionista o un empresario tiene que saber es cómo calcular una tasa de crecimiento. Eso es lo primero. Aprender a calcular una tasa de crecimiento. Cuando estamos haciendo proyecciones financieras, básicamente una proyección es, yo estoy en el año 2022, quiero saber qué va a pasar con mi negocio, con mi activo, con mi propiedad. En el año 2023, 24, 25 yo tengo que hacer proyecciones. Es como si estuviera tratando de adivinar el futuro. Entonces ya van a entender por qué es importante calcular esa tasa de crecimiento. Porque yo necesito saber cómo van a crecer mis ventas, cómo van a crecer en el caso de una propiedad inmobiliaria, un apartamento, cómo van a crecer los arriendos año a año. Entonces yo tengo que aprender a calcular esa tasa de crecimiento con base en las ventas o en los arriendos que he tenido en el pasado, como en la historia. Entonces, por lo general, las empresas y los inversionistas tenemos como un historial de ventas a través de nuestra contabilidad, donde uno simplemente puede revisar cuántos productos ha vendido la empresa en los últimos 5 años, a qué precio, o si son propiedades, cómo se han rentado, a qué precios, cómo ha sido el incremento año a año. Con esos datos, uno podría estimar las ventas en los próximos años de ese negocio o de esa propiedad. Entonces, básicamente tratar de pronosticar qué va a suceder con la empresa con base en lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Por eso necesitamos aprender a construir esa tasa de crecimiento. Entonces, les voy a enseñar inicialmente cómo vamos a calcular una tasa de crecimiento. ¿Cómo se calcula esa tasa de crecimiento? Aquí está.
Una tasa de crecimiento es igual al valor del año siguiente menos el valor del año actual en el numerador, todo dividido por el valor del año actual. Entonces vamos a ir a nuestro archivo, que es este que tenemos acá. Vamos a ir al negocio y antes de calcular esa tasa de crecimiento, vamos a analizar cuál es la información que nos están entregando aquí. Esta información. Entonces tenemos que la empresa vendía 463 productos al mes. El valor de cada producto era de $65 y las ventas totales al mes eran de $30,100. El costo por unidad, es decir, cuánto me costaba producir una unidad de estas que estaba vendiendo, era de $47. Entonces los costos de producción mensuales eran de 21,000, los gastos de envíos, de nómina, publicidad, de empaque, de arrendamiento, porque tenían que pagar una bodega para poder, digamos que, almacenar todo ese inventario, y finalmente la utilidad mensual, que es de 835.50 dólares. Listo. Por aquí tenemos un inventario, es decir, tenían en inventario $50,000 y tenemos lo que yo le llamo el historial, que son las ventas de los últimos 12 meses. Entonces aquí están, miren. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y aquí las ventas respectivas. Y tenemos también un historial de años anteriores. ¿Cuántos productos se han vendido en años anteriores? Entonces en el 2016 se vendieron 3.840 productos. En el 2017, 4.440. En el 2018, 4.620. En el 2019, 4.800. En el 2020, 4.856. Y finalmente en el 2021, que es el último año analizado, 5.557. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tasa de crecimiento año a año? Muy sencillo. Nos vamos a parar aquí en la celda D22 y vamos a escribir más. O igual, como lo quieran poner. Más igual es exactamente lo mismo. Abrimos paréntesis. Entonces vamos a recordar la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Por aquí está. Valor del año siguiente menos el valor del año actual dividido el valor del año actual. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestro archivo y vamos a poner más el valor del año siguiente. En este caso sería 4.440 menos el valor del año actual, 3.840. Cierro paréntesis y lo divido por el valor del año actual, 3.840. Y esto lo multiplico por 100. Muy bien. Esperen que aquí tenemos un problema. No es necesario multiplicarlo por 100 porque ya tenemos la celda en porcentaje. Entonces miren que la celda ya tiene formato de porcentaje, entonces por eso no es necesario multiplicarlo por 100. Y vamos finalmente a arrastrar esta fórmula hasta el final. Ahí está. Entonces, vamos a entender este crecimiento anual. Entonces, entre el 2016 y el 2017, las ventas crecieron en un 15%. Entre el 2017 y el 2018, las ventas crecieron a un 4.05%. Entre el 2018 y el 2019 crecieron al 3.9%. Entre el 2019 y el 2020 crecieron al 1.17%. Y entre el 2020 y el 2021 volvieron a crecer a dos cifras, 14.44%. Pues ahora que ya calculamos la tasa de crecimiento de los productos vendidos de esos últimos 5 años, a través de la función promedio en Excel podemos definir una tasa de crecimiento para poder proyectar nuestras ventas para los próximos 10 años. Entonces, para el 2022 vamos a hacer promedio, calcular el promedio acá de estos datos. Entonces escribimos más promedio y seleccionamos estos 5 datos y le damos enter. El promedio nos dio 7.84%. 7.84%. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar aquí a esta pestaña hoja 2. Muy bien. Y vamos a pasar a definir 2 o 3 variables muy importantes para la construcción de nuestro flujo en específico. Esas variables que vamos a definir son la tasa de crecimiento de los precios y la tasa de crecimiento de los gastos. Vamos a entender qué es. Tenemos una empresa que vende productos
para el cabello y vamos a hacer unos pronósticos, unas proyecciones para los siguientes 10 años, de hoy en adelante. 10 años en adelante. Entonces, obviamente, ustedes entienden de pronto un poquito de economía y los que no, pues por lógica entienden que los productos año a año van incrementando de precio. No es lo mismo el precio de un producto hoy al precio de un producto dentro de un año, por varias razones. Por incremento en la inflación, por incremento de pronto en las utilidades. Entonces, tenemos que definir inicialmente cuál va a ser el incremento del precio del producto año a año y cuál va a ser el crecimiento de los gastos. Para definir esas dos variables es muy importante comprender un concepto muy importante en las finanzas, que es la inflación. Entonces vamos a abrir por acá nuestra presentación. La inflación. Entonces la inflación es comúnmente conocida como un incremento en los precios, pero realmente no es así. La inflación no es un incremento en los precios. La inflación es un aumento en la oferta monetaria o en la cantidad de moneda en circulación. Por eso muchas veces decimos que los encargados de aumentar la inflación en un país son los bancos centrales, el Banco de la República de Colombia, la Reserva Federal en Estados Unidos. Esos son los bancos encargados de aumentar la inflación. Entonces, este aumento en la oferta monetaria por lo general ocasiona un incremento en los precios. ¿Por qué? Porque la oferta de productos se mantiene estable, se mantiene igual, la cantidad de manzanas, peras, propiedades, todo tipo de productos que se negocian en el mercado se mantiene estable, no está variando, mientras que la cantidad de dinero en circulación está aumentando. Entonces, claro, eso hace que la gente esté comprando más y que los precios se disparen. Entonces, eso genera un incremento en los precios, pero inflación no es incremento en los precios. Inflación es un aumento en la oferta monetaria que se traduce en un incremento de los precios. Entonces, año a año, sabemos que el precio de las materias primas van a ir aumentando. Y por eso tenemos que incluir esa inflación, esa realidad en nuestras proyecciones. Ese incremento en los precios tiene que estar en nuestras proyecciones. Entonces, en este caso, vamos a suponer una inflación del 5% anual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro archivo y aquí, donde dice incremento de los gastos, en esta casilla vamos a poner el 5%. Ahí está. Muy bien. Ahora, el precio de nuestros productos, por lo general, incrementa a una tasa que está por encima de esa inflación o de ese IPC, índice de precio del consumidor. Casi siempre está 2 o 3 puntos porcentuales por encima de la inflación. Por lo tanto, el incremento del precio de venta anualmente va a ser, vamos a poner por aquí, del 7%. O sea que el precio de nuestros productos va a incrementar un 7% año a año. Y el incremento de los costos, como lo definimos acá, es del 5%. Entonces, ahora que hemos definido nuestras variables, sí podemos comenzar a proyectar. Es el siguiente paso en nuestro webinar. Es comenzar las proyecciones. Vamos a comenzar esas proyecciones. Entonces, proyectar como tal es algo muy sencillo. Es decir, desde la parte matemática, hacer una proyección es algo muy sencillo, pero la clave en una proyección está en hacer buenas proyecciones con información real. Esa es la clave de un modelo financiero. Un modelo financiero puede estar muy bien estructurado, puede ser muy bonito, puede entregar muy buenos resultados, pero si la información que se le introduce al modelo es basura, pues el modelo finalmente va a arrojar basura. Entonces la clave de una proyección o un modelo financiero es que la información sea real. Entonces, proyectar entonces es empezar a incluir esas variables de incremento en nuestro flujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a proyectar nuestro caso de estudio. Entonces vamos a empezar con el precio de venta. Vamos a pararnos por aquí en la celda D4. ¿Cómo vamos a crear esa proyección? La proyección la vamos a crear con la fórmula de valor futuro.
la fórmula de valor futuro. ¿Cómo se calcula un valor futuro? Muy sencillo. Entonces lo van a hacer. Vamos a hacerlo al paso mío. Más el valor anterior o el precio del año anterior. En este caso el precio del 2021. 65. Multiplicado por. Vamos a abrir un paréntesis. Y vamos a escribir 1 más el incremento de los precios. Que es este que tenemos acá. Es decir, la celda D1. Y vamos a presionar la tecla F4. Esa tecla F4 lo que hace es que fija esa celda de 1 para cuando la arrastremos. Cerramos paréntesis y vamos a poner finalmente al 94 elevado a la 1. En este caso sería elevado solamente a la 1 año. Y le vamos a dar Enter. Pues ahí está. Para el primer año, el precio ya no va a ser de $65, sino de $69.55. Vamos a arrastrar esto hasta el año 10. Ahí está. Entonces ahí tenemos, el último año estaríamos vendiendo cada producto a $127.86. Ahora, nosotros aquí, en la pestaña de negocios, habíamos encontrado un incremento de las ventas del 7.84%, que es este que tenemos acá, que calculamos ahorita con esa fórmula de tasa de crecimiento. Entonces aquí, en la celda P1, vamos a escribir más, vamos a poner más, y sin dar clic en ninguna otra parte, vamos a irnos a negocio y vamos a seleccionar el 784. Le vamos a dar Enter. Pues aquí ya me lo trajo. Muy bien. Pues el siguiente paso es proyectar la cantidad de productos vendidos. Cantidades vendidas. Entonces vamos a parar aquí y nuevamente vamos a utilizar la fórmula de valor futuro. Bueno, otra forma como podríamos calcular ese dato sería con la fórmula de valor futuro, que es simplemente más VF, pero me parece un poquito más complicado, porque hay un tema pues como de cambio de signo, entonces lo mejor es proyectarlo con la función sencilla. Entonces vamos a poner más la celda anterior, que sería las cantidades vendidas en el 2021, multiplicado por 1 más, abro paréntesis obviamente, el 7.84% y le doy F4. Cierro paréntesis, al 94, en este caso si fueran más años, pues lo elevaba a un número mayor a 1, pero como no son más años, vamos a poner simplemente 1. Enter. Y arrastramos hasta el final. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del año 10 estaríamos vendiendo 11.815 productos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es muy difícil vender. Si ustedes ven acá, denme un segundo, al parecer el computador se va a descargar. ¿Listo? Entonces, es muy difícil, si ustedes se fijan, vender decimales de un producto. Tenemos acá 5.992.42. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo vendo .42 productos? Muy difícil. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner por acá, al lado de la fórmula, en la celda D5, vamos a pararnos aquí, vamos a poner más. Al lado del más vamos a escribir redondear. Redondear más. Ahí está. Y después de donde está el 1, vamos a poner punto y coma que no me ponga decimales. Le vamos a dar Enter. Esto lo que me hace es redondear la cifra de productos. Y vamos a arrastrar esta fórmula hasta el final. Muy bien. Finalmente vamos a vender 5.993 en el siguiente año y en el último año del análisis estaríamos vendiendo 11.823 productos. Muy bien. Ahora vamos a calcular el total de las ventas. ¿Cómo se calcula ese total de las ventas? Muy sencillo. Vamos a parar acá en la celda de 6 y vamos a poner más. Sería la multiplicación de 69.55 por 5.993. Le damos Enter. Es decir, que el primer año estaríamos vendiendo en ventas $416.000 y el último año estaríamos vendiendo
$511.746. Muy bien. Ahora, vamos a proyectar nuestros gastos y nuestros costos. Entonces, ¿qué pasa? Por acá tenemos un incremento, un costo por unidad que es de 47 y tenemos que utilizar el incremento de los gastos que se traduce en inflación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente la misma fórmula de proyectar más el valor del 2021 multiplicado por 1 más el incremento de los gastos. Y le vamos a dar F4 para que me lo fije. ¿Listo? Le vamos a dar al 94 elevado a la 1 para que no se nos pierda la fórmula. Yo entiendo que si elevado a la 1 es exactamente lo mismo, pero me gusta hacerlo como para que no perder como la consistencia de las fórmulas. Entonces ahí está. El primer valor, el primer costo sería de 49.35. En el año 1 me costaría 49.35 producir un producto y lo vamos a arrastrar hasta el final. Muy bien. Eso nos deja en el último año con 76.56. Muy bien. Entonces, los costos de producción básicamente sería la multiplicación de la cantidad de productos, que la tenemos acá arriba, multiplicado por 49.35, asumiendo que no tenemos inventario, asumiendo que todo lo que producimos lo vendemos. Bien, le damos Enter. Entonces, para el primer año, los costos son de 295.754 y arrastramos hasta el final, donde tenemos en el último año los costos serían de $905.000. Muy bien. Ahora vamos a calcular los gastos de envíos, la proyección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir más el valor anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más el incremento de los gastos, cierro paréntesis. Bueno, recuerden el F4 cuando estemos parados aquí en L1, F4 para que me traiga siempre el mismo valor, elevado a la 1, Enter. Y esto lo podemos hacer ya básicamente para todos nuestros productos. Es que vamos a hacer, vamos a seleccionar todo, vamos a darle control C y seleccionamos todo con Shift hundido y le damos control V. Ahí está, ahí tenemos absolutamente todos los cálculos. Entonces ya finalmente vamos a calcular nuestra utilidad, la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos del negocio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos acá en la celda D16, vamos a escribir más la diferencia entre el total de las ventas menos la suma de los costos de producción, los gastos de envío, gastos de nómina, gastos de publicidad, gastos de empaque, gastos de arrendamiento y comisión de los vendedores. Le damos Enter, cerramos el paréntesis, le damos Enter y eso me da que la utilidad en ese primer año es de $26.558 y la utilidad en nuestro último año es de $41.201.11 para el año 10. Listo. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar los criterios de evaluación financiera para definir cuánto valdría el negocio según estas variables que tenemos acá. Entonces, hasta ahora hemos aprendido 2 o 3 técnicas importantes en la construcción del flujo. Ahora que ya tenemos el flujo, este es el flujo, la utilidad finalmente la podemos definir como un flujo, esto es lo que nos va a quedar neto antes de impuestos. Vamos a utilizar entonces los criterios de evaluación financiera. Ese primer criterio de evaluación financiera es conocido como el valor presente neto o valor actual neto. Este concepto básicamente parte de la teoría del valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es la teoría del valor del dinero en el tiempo? Es la teoría que establece que un monto de dinero recibido hoy pues es mucho más valioso que ese mismo monto de dinero recibido en el futuro, en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y el dinero recibido hoy es más valioso por 2 cuestiones. La primera es la inflación, es decir, yo con, digamos, $100 hoy puedo comprar, no sé, 10 litros de leche.
Dentro de 5 años, con esos mismos $100, probablemente ya no compro 10 litros de leche. Voy a comprar 5, 6, 7 litros de leche, pero no compraría los mismos 10 porque los productos van incrementando año a año. Y la segunda es el costo de oportunidad o costo de la posible inversión. Y es que si tú no tienes los $100 hoy, no te los puedes gastar o no los puedes invertir. Y eso no te va a generar rentabilidad. Entonces, este criterio financiero se basa en el valor del dinero en el tiempo. Y este criterio analiza todos los flujos del proyecto, pero descontados hasta el presente. Entonces, básicamente, estaríamos haciendo lo mismo que hicimos con las proyecciones año a año, pero esta vez lo vamos a hacer al contrario. No vamos a proyectar hacia el futuro, sino que vamos a descontar hacia el presente. Entonces miren que lo que hicimos fue ir proyectando hacia adelante, año a año, año a año, hasta llegar al año 10. Ya lo que vamos a hacer es que todos estos flujos que tenemos aquí, miremos estos flujos que tenemos acá, los vamos a descontar. Vamos a descontar hasta el valor presente, es decir, hasta finales del 2021, que se supone que fue el momento donde yo hice la valoración de este negocio de mi cliente. Muy bien. Bueno, importantísimo. Por acá acabo de recordar algo y es que nosotros calculamos la fórmula de la utilidad, como la teníamos acá, pero no la arrastramos. Tenemos que arrastrarla hasta el final. Listo. Ahí ya sí de pronto la tenemos arrastrada. Déjenme, yo miro algo. Por aquí no tenemos datos. Muy bien. Entonces, después de arrastrar la fórmula, esta que acabamos de arrastrar, los datos debieron haber quedado así, como los tenemos acá en esta última celda de la utilidad. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos entonces con el tema de el criterio de evaluación financiera. Ya sabemos entonces que este criterio del valor presente analiza entonces los flujos que tenemos en el futuro y los descuenta hasta el presente. Pero para eso aparece otro concepto importante que es la tasa de descuento o tasa interna de oportunidad. Esta tasa es realmente la tasa a la que tú podrías invertir tu dinero. O sería, en otras palabras, la rentabilidad mínima que tú estarías dispuesto a recibir por invertir tu dinero en este negocio. Sencillo. Entonces, esa tasa interna de oportunidad o tasa de descuento es muy personal, es una tasa del inversionista. Si tú eres un inversionista en bienes raíces y tu rentabilidad es del 10 o 12% con tus propiedades, entonces tu tasa de descuento va a ser del 10 o 12%, porque es la tasa a la que tú puedes invertir tu dinero. Si tú eres un banquero y puedes invertir tu dinero al, no sé, 15, 20%, esa sería tu tasa de descuento. En este caso, cuando yo conversé con mi cliente, ella me dijo, no, la rentabilidad que yo obtengo en mis otras inversiones es del 15%. Muy bien. Entonces vamos a establecer una tasa de descuento anual del 15%. Aquí lo tenemos ya. 15%. Muy bien. Te recuerden, tasa de descuento es la misma tasa de oportunidad. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿a qué tasa puedo invertir mi dinero? Si tú no eres inversionista, ¿cuál sería tu tasa de descuento? La mínima del mercado, es decir, la tasa de rentabilidad de los bonos TES, de los bonos del tesoro de tu gobierno, que sería como la inversión más segura que uno podría encontrar en un país. Entonces uno ahí mismo, ¿cuál es tu tasa de descuento para el negocio? No, mi tasa de descuento es la rentabilidad de los bonos TES. Porque el bono TES es como la inversión de menos riesgo. Porque estás comprando bonos del tesoro y se supone que el gobierno siempre puede pagar. Nunca va a entrar en default. Muy bien. Ahora, vamos a calcular entonces el valor presente neto. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a poner más VNA, es este que tenemos aquí, devuelve el valor neto presente a una inversión. Entonces le vamos a dar doble clic a esto que aparece aquí, VNA, doble clic. Y el de una nos pregunta, listo, ¿y cuál es la tasa? En la tasa es el 15%. Muy bien. Punto y coma. ¿Y cuáles son los valores? Los valores son estos que tenemos acá. Los seleccionamos y le damos Enter. Muy bien. Entonces, según esto, la empresa tendría este valor hoy. Tendría un valor de $714,000. Entonces ustedes dicen, bueno, no estaba tan lejos de lo que tu amiga pensaba o de lo que tu cliente pensaba. Pero paciencia, porque no hemos terminado el análisis. Resulta que hay otra herramienta fundamental
en la modelación financiera conocida como las sensibilidades. Hay muchas formas de realizar sensibilidades, pero hoy les quiero explicar dos. Pero antes de eso, pues entendamos qué es una sensibilidad. Entonces, realizar sensibilidades es ir modificando ciertas variables del análisis e ir revisando cuál es el resultado. Entonces, las sensibilidades son muy importantes porque cuando realizamos proyecciones estamos trabajando con supuestos, con datos que no son reales, que estamos suponiendo. Y esos supuestos pueden cambiar en la realidad. Entonces, por eso es importante realizar sensibilidades. Una de las formas de analizar esta sensibilización es a través de la creación de escenarios. Es decir, uno se plantea 2, 3 o 4 escenarios posibles. Entonces, uno de esos escenarios va a ser el escenario optimista que tenemos acá. El otro escenario sería un escenario probable y el otro escenario sería un escenario pesimista. Entonces, el escenario optimista es en donde las variables toman valores muy positivos. En este ejemplo, sería algo así como un incremento muy bajo en los costos y un incremento de ventas muy alto. Entonces, uno diría, no, es que las ventas incrementaron mucho y los costos no incrementaron. Entonces, eso es un escenario muy optimista. Le va a ir muy bien al negocio. El otro escenario sería un escenario probable que está muy relacionado con lo que está pasando en la actualidad con el negocio. Y el otro escenario es el escenario pesimista, en el cual las variables se fijan en valores un poquito más conservadores y en algunos casos hasta negativos. Entonces, un ejemplo en este caso sería fijar un incremento de precios muy bajo, donde los precios no aumenten, y un incremento en los costos muy alto. Entonces uno dice, uy, es que los costos van a aumentar mucho y uno no es capaz de traducirles incremento al precio. Entonces ahí al negocio le va a ir muy mal. Sería un escenario, digamos, pesimista. Entonces vamos a crear 3 escenarios. Pero antes de eso tengo que hacer un paréntesis. Cuando yo me reuní con el dueño del negocio, recuerden que yo le pedí a mi cliente que me permitiera una reunión con el dueño del negocio para poder entender un poquito más la operación de ese negocio. Entonces, ojo, ahí me di cuenta de un factor decisivo en la valoración de este negocio. Resulta que el dueño de este negocio, tiene un convenio comercial muy bueno con el proveedor de la materia prima para fabricar el producto. Tiene un convenio buenísimo. Actualmente pues en ese momento estaba obteniendo como un 40% de descuento. Ese descuento solamente era aplicable porque él, el dueño de ese negocio, era prácticamente familiar del proveedor. Entonces yo le empecé a indagar, venga, ¿y quién produce el champú? El champú lo produce un primo mío. ¿A cómo te deja los precios? No, él me da un precio muy favorable porque yo soy familiar. Me da un 40% de descuento, me lo da casi a costo. Entonces ese descuento solamente era aplicable porque él era prácticamente familiar de ese proveedor. Pero eso tiene un cambio drástico en la valoración. Y entendamos por qué. Ya vamos a entender por qué. Entonces, el negocio de productos para cabello tenía un contrato firmado con ese proveedor hasta finales del 2022. Después del 2022, el precio de la materia prima iba a tener un incremento del 40% después del segundo año. Eso básicamente implica un incremento del 40% en los costos de producción. Del 40%. Voy a rebobinar para los que de pronto no entendieron. Cuando yo pedí la reunión con el dueño del negocio, me senté a hablar con él y le pregunté, bueno, ¿y la relación con el proveedor qué tal? Él me dijo, no, la relación con mi proveedor es muy buena, él es mi primo. Y él me fabrica, pues él me entrega la materia prima con un descuento del 40%. Casi que me la deja a costo porque yo soy familiar. Entonces yo le pregunté, ¿y qué pasaría en el momento en el que esta señora te compre el negocio? No, ya ella tiene que cuadrar con él y obviamente hay un incremento del 40% del precio. Entonces yo empecé a pensar y esto es un problema, es un inconveniente, vamos a revisar qué sucede. Entonces vamos a ajustar nuestra proyección con base en esta variable. Entonces si ustedes ven por acá, tenemos un incremento de los costos del segundo año, aquí, mírenlo acá, y vamos a escribir 40%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el segundo año, donde dice costos por unidad, miren acá, este segundo año, 51.82, está ligado a un incremento de gastos del 5%. Ya no va a ser del 5%, nos vamos a arrastrar este 5% hasta el 40%.
Le vamos a dar Enter. Ahí está. Miren en lo que terminó. O sea, era de 49.35 porque había un convenio con el proveedor. Pero para el segundo año ya no iba a ser un incremento del 5%, era un incremento del 40%. De ahí en adelante seguía incrementando al 5%, pero este dato de acá es 40% mayor al anterior. Entonces, claro, eso afecta totalmente el negocio. Si ustedes vienen y revisan acá el valor presente neto, miren lo que terminó valiendo el negocio. $98. Esa fue mi conclusión. Nada, no valía nada el negocio. Bajó a $100 el valor presente neto. Entonces ya empieza a tener un poco más de sentido las conclusiones que se entregaron. Ahora sí, volvamos entonces a los escenarios. Vamos a crear los escenarios. Entonces, ¿cómo vamos a crear los escenarios? Miren lo que tenemos acá. Tenemos esta celda blanca en la fila 2 con la columna E, este dato de acá. Vamos a ir a datos. Vamos a ir acá donde dice validación de datos. Y aquí donde dice validación de datos y nos abre este formulario, vamos a cambiar aquí a donde dice lista. Y en lista le vamos a dar origen y vamos a seleccionar estos tres datos de acá, que dice optimista, probable y pesimista. Y le vamos a dar Enter. Finalmente le vamos a dar a aceptar. Entonces miren acá, ya podemos seleccionar si el escenario es optimista, si el escenario es pesimista, probable, perdón, y si el escenario es pesimista. Muy bien, ahí ya está cambiando, todavía no tiene efecto en nuestros datos. Tenemos que definir cuáles son nuestros escenarios. Los vamos a definir en esta tablita. Entonces vamos a definir esos escenarios. Entonces vamos a empezar a definir el escenario optimista. Entonces en un escenario optimista, el incremento de los precios ya no sería del 7%, sino del 15%. Ah, es que los precios incrementarían mucho. Listo. En ese mismo escenario, ¿cuánto incrementarían las unidades vendidas? Ah, las unidades serían del 15%, un incremento del 15%. Es decir, de un año a otro venderíamos un 15% más. Y el incremento de los costos sería entonces del 3%, sería más bajito que la inflación. Este sería el escenario optimista, definido por nosotros. Vamos a ver ahora el escenario probable. Entonces, el escenario probable sería un escenario en donde el incremento de los precios sea del 7%, el incremento de las unidades sea de ¿qué? Del 7.84, entonces vamos a poner más el 7.84, y el incremento de los costos sea del 5%, que es la inflación. El escenario pesimista sería un escenario en donde el incremento de los precios sería como mínimo la inflación, el incremento de las unidades sería como mínimo la inflación y el incremento de los costos sería superior a la inflación, sería el 7%. En este escenario los costos están siendo superiores a los precios. Muy bien, ya definimos entonces los escenarios. Ahora vamos a incluir entonces la sensibilización en nuestro análisis. Entonces nos vamos a parar aquí en la celda D1, vamos a borrar el 7% y vamos a poner la siguiente fórmula. Vamos a poner más buscar valor. Buscar valor, pero buscar horizontal. Vamos a seleccionar buscar horizontal. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es el que tenemos aquí en el escenario. Entonces, vamos a seleccionar este dato. Vamos a darle punto y coma. Matriz en la que vamos a buscar. Entonces, la matriz la vamos a seleccionar acá. Mírenla acá. Esta es la matriz. Le vamos a dar F4. Y le damos punto y coma. Y después él nos va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la fila que contiene la información que tenemos que poner acá? Entonces la fila es, la fila 1, no es, la fila 2, sí es, porque es el incremento de los precios, aquí dice incremento de los precios, entonces vamos a poner la fila 2 de esta matriz, entonces ponemos 2, ponemos punto y coma, y después le ponemos 0, porque la coincidencia tiene que ser exacta, y le damos Enter. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, en el escenario pesimista, me dice que el incremento de los precios es del 5%. Si yo cambio pesimista a probable, él me dice, no,
el incremento de los precios es del 7%. Si yo le digo no, es optimista, el incremento de los precios es del 15%. Muy bien. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con el incremento de los gastos. Vamos a poner en la celda L1, vamos a poner más, buscar, horizontal, el valor buscado es nuevamente el valor del escenario, es decir, la celda E2, punto y coma, la matriz es esta que tenemos acá, le damos F4, punto y coma, ¿cuál es la fila que tiene el incremento de los costos? Este es el incremento de los costos, entonces es la fila 3, perdón, es la fila 4, entonces sería 1, que es la fila de los nombres, 2, 3, 4, la última, el incremento de los costos, entonces pondríamos 4, punto y coma, 0, y le damos cerrar paréntesis, enter. Entonces ahí está, como el escenario es optimista, me está diciendo que el incremento de los costos es del 3%. Y finalmente, el incremento de las unidades, vamos a borrar esto y vamos a poner más, buscar, horizontal, nuevamente, le decimos valor buscado, es el valor del escenario, punto y coma, matriz a buscar, exactamente la misma, F4, punto y coma, el indicador de filas sería en este caso el incremento de las unidades, sería 1, 2 y 3, o sea sería esta tercera, la tercera fila que tiene el incremento de las unidades. Le decimos 3, punto y coma, 0. Y cerramos paréntesis. Entonces me dice, en este caso, que el incremento de las unidades es del 15% en el escenario optimista. Entonces miren lo que está pasando. Cuando yo paso del escenario optimista al probable, bueno, déjenme yo miro por acá, que por acá hay una redundancia. Miremos la redundancia, claro. Este valor de acá. Tenemos por aquí, entonces vamos a ponerlo como el 15%, simple y sencillamente. Perdón, el 7, aquí no es el 15, es el 7.84. Ya se perdió la redundancia. Aquí no vamos a escribir más el de acá, sino que vamos a escribir de 1 a 7.84. Entonces ahora sí, estamos en el escenario optimista. Entonces miren lo que da el valor presente neto de la empresa, lo que valdría la empresa en el escenario optimista. $3.824.000. En el escenario probable, valdría $191. Y en el escenario pesimista, no valdría nada. Si ven lo importante de las sensibilidades, entonces estamos creando tres escenarios. El optimista, en donde el incremento de los precios es del 15%, el incremento de las unidades del 15% y el incremento de los costos del 3%, que es demasiado optimista, me dice que la empresa valdría $3 millones. En el escenario probable, vale $190 la empresa. En el escenario pesimista, no valdría nada, daría negativo. Muy bien. Entonces, ustedes seguramente se están preguntando, listo, ¿y cuál escojo? ¿Cuál es el escenario apropiado? Pues, por obvias razones, el más probable, ¿cierto? Ese sería el escenario más apropiado. Pero vamos a pasar a una segunda sensibilización que inclusive me gusta más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un análisis de sensibilización con tabla de datos. Este sí es lo más sofisticado que podemos utilizar como inversionistas. Entonces, las tablas de datos son otra forma de realizar sensibilidades. Pero en este caso solamente nos permite realizar sensibilidades con dos variables. En esta ocasión vamos a sensibilizar el incremento de los costos del segundo año, es decir, ese 40% de incremento de los costos por el tema pues del proveedor. Y segundo, el incremento de los precios. Entonces vamos a utilizar esta parte de acá que tenemos. Listo, vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, las tablas de datos nos permiten crear más escenarios, pero solamente con dos variables. Ya sabemos que una forma de sensibilizar es a través de los escenarios, ¿cierto? A través de validación de datos, donde uno empieza a pasar de optimista, probable y pesimista.
Pero pues es muy difícil porque solamente nos permite crear como 3, 4 escenarios. Obviamente puedo crear la cantidad de escenarios que quiera, pero ya sería poco probable. Mientras que, pues si no los puedo ver todos al mismo tiempo, mientras que en las tablas de datos es una maravilla porque podemos ver todos los escenarios al mismo tiempo, solamente con 2 variables. Entonces vamos a hacer. ¿Cómo sería entonces esto? Vamos a definir inicialmente un incremento en los precios. Entonces vamos a arrancar desde un 2% de incremento, les decimos un 2%, un 4%, un 5%, un 8% y un 10% de incremento en los precios. Hasta el 10% nos fuimos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el incremento de los costos de este segundo año. Recuerden que hay un incremento del 40%, ¿cierto? Por un tema de proveedores. Entonces vamos a empezar de arriba a abajo y vamos a decir, hay un incremento del 10, puede ser un incremento del 15, incremento del 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50%. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos en esta celda, que sería la celda E26. Vamos a poner más y vamos a traernos el valor presente, que es el dato que estamos calculando. Le vamos a dar Enter. Entonces aquí lo tenemos ya. Muy bien. Entonces vamos a generar la sensibilización. Vamos a seleccionar, cuidado, vamos a seleccionar desde la celda E26 hasta la celda, está acá, que sería la celda J35, este cuadro de acá, así como yo lo tengo. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ir a la pestaña Datos. Vamos a buscar lo que dice Previsión. Y si no, hay que prenderlo. Buscar un videito donde sepan cómo prender la pestaña Previsión. Entonces venimos, seleccionamos la tabla, Datos, Análisis de hipótesis y aquí donde dice Tabla de datos. Cuidado, despacio. Entonces aquí nos está diciendo cuál es la celda de entrada, que es la fila. Es decir, cuál es la variable que estamos analizando aquí en esta fila. ¿Cuál es la variable? La variable que estamos analizando es el incremento de los precios. ¿Y cuál es la variable de la columna? Pues seleccionamos de 1, así como lo vieron. ¿Cuál es la variable de la columna? El incremento de costos del segundo año. O sea, este dato que tenemos acá. Entonces nos paramos aquí en la celda de entrada de la columna y seleccionamos este 40%. Ahí está. Desde 1 fijo y H1 fijo. Y le vamos a dar aceptar. Entonces miren lo que él hizo. Inmediatamente nos grafica esta tablita que tenemos acá. Antes de eso, pasemos por favor nuestro escenario al escenario probable. Listo, muy bien. Entonces lo pasamos al escenario probable y ya tenemos nuestra sensibilidad, nuestra sensibilización. Entonces miren, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que el mejor escenario lo tenemos cuando el incremento de los precios es del 10%, o sea, el más verde es el mejor escenario. O sea, este dato que tenemos acá. O sea que la empresa en el mejor escenario valdría $1.234.000 con un incremento de precios del 10%, pero un incremento de los costos del segundo año del 10%, que es algo poco probable. Lo más probable es que tengamos un incremento del 40% en los costos y un incremento en los precios del 7%, del 7 o el 8%. En este caso la empresa valdría $195.000. Si ven los escenarios. Y en el peor escenario, el más rojo de todos, este que tenemos por acá, inclusive lo voy a acercar un poco. Este que tenemos aquí, la empresa daría pérdidas de $1.000.000. En el caso en el que el incremento de los costos sea del 50% para ese segundo año y el incremento de los precios año a año sea solamente del 2%. Pero ¿cuál es el más probable? El más probable es el que yo les digo, que tengamos un incremento del 40% y un incremento de los precios del 8%, o sea, $195.000 valdría el negocio. Muy bien. Entonces ustedes se preguntan, bueno, pero vuelve y juega. Son sensibilidades y no sabemos cuál es la más probable.
Entonces vamos a empezar a jugar con probabilidades porque nosotros como inversionistas también necesitamos aprender a jugar con probabilidades. Entonces vamos a definir unas probabilidades en esta fila y en esta columna. Esa probabilidad tiene que sumar un 100%. Entonces vamos a poner por acá más la suma de estos datos para verificar que si nos suma el 100%, y nos vamos a parar por aquí abajo, más suma, y vamos a seleccionar estos datos de acá. Le vamos a dar Enter. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir las probabilidades para cada uno de estos datos. Entonces, para mí, la probabilidad de que el incremento de precios año a año sea del 8% es del 40%. La probabilidad de que el incremento de precios sea del 10% es del 15%. La probabilidad de que el incremento de precios sea del 5% para mí es del 20%. La probabilidad de que sea del 4% para mí es del 20%. La probabilidad de que sea del 2% para mí es del 5%. ¿Cuánto me suma esto? El 100%. Es decir, el escenario más probable es el escenario en el que tengo un 40% acá. Es decir, en el que tengo un 8% de incremento de precios. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro incremento de costos. Entonces, para mí, el escenario más probable de estos de acá es el escenario en el que tengo un incremento de los costos del 40%. ¿Por qué digo que es el más probable? Porque estoy casi seguro que es lo que va a suceder, porque ya leí el contrato. Entonces, ponemos acá 40%. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ese incremento no sea del 40, sino del 35? No, yo digo que esa probabilidad es del 15%. Y lo centro. ¿Cuál es la probabilidad de que ese incremento sea del 30? Para mí, la probabilidad es del 15%. Voy a poner todo esto centrado para que no me tenga que hacerlo cada vez. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del 25% ese incremento? Del 10. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del 20%? Del 10. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del 15%? El 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea del 10%? El 2. ¿Cuál es la probabilidad de que ese incremento sea del 45%? Del 2. No, ya de ahí no sube más. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea del 50%? El 1. Entonces me sumó también 100%. Entonces ya tenemos como nuestro juego de probabilidades de cada escenario. Entonces acá dijimos que el escenario más probable, el que más probabilidad tiene es el 40%, en el que el incremento de los precios es del 8%. Y acá tenemos una probabilidad, en la más alta es en el caso en el que el incremento de los costos para el segundo año, por cambio por ese proveedor que tiene ese convenio comercial con el dueño del negocio hoy, que casi le entrega los productos a costo, ¿cierto? Entonces ese incremento se va a generar del 40%, y para mí es el más probable porque va a suceder, ya está redactado en un contrato. Muy bien. Entonces, venimos acá. ¿Qué vamos a hacer en esta siguiente tabla? Vamos a empezar a hacer el juego de probabilidades. Entonces vamos a pararnos en la primera celda, la celda L27, y vamos a poner L, más, perdón, no L, sino más. Vamos a multiplicar el 2% que tenemos acá, y hay que hacer una referenciación mixta. Necesitamos que en esta fila, para estas celdas, no me cambie la columna, me cambie la fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir F4, F4 y F4 hasta que el símbolo de dólar solamente aparezca antes de la C. O sea que solamente tengo fijo la columna, la fila me va a variar. Y vamos a multiplicar por el 5%. En este 5% lo que vamos a hacer es, pues en esta celda F25 vamos a fijar, ya no vamos a fijar la columna, porque necesito que la columna me varíe hacia la derecha. Vamos a fijar la fila. Entonces el símbolo de dólar tiene que aparecer antes del número 25. Entonces vamos a darle una vez F4, y ahí está. Muy bien, y le vamos a dar Enter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este dato y le vamos a dar Control C
Vamos a seleccionar toda esta tabla y le vamos a dar control V. Ahí está. Entonces ya calculamos nuestro juego de probabilidades. Ahora finalmente, ¿qué vamos a hacer? El último paso del webinar. Vamos a seleccionar más. Vamos a seleccionar el valor que nos dio acá, este valor, en la celda F27, multiplicado por el punto 1, que es este valor de acá. Le vamos a dar Enter. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta celda, le vamos a dar Control C. Vamos a seleccionar toda la tabla nuevamente y le vamos a dar Control V. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Finalmente aquí abajo, le voy a dar por acá como combinar y voy a escribir total, valor empresa. La pongo en negrita y lo que voy a hacer es que voy a sumar. Le voy a dar sumar. Le voy a dar suma de toda esta tabla. Y le voy a dar Enter. Entonces miren lo que dice. Finalmente, me dice que la empresa vale $100,000. Ese es el valor total de la empresa. $100,000. La empresa no vale más. Mi cliente estaba dispuesta a pagar $1,000,000 por esta empresa. Si yo no hubiera hecho el análisis, si yo no hubiera encontrado que hay un incremento por acá del 40%, si no hubiera hecho el análisis de sensibilidades que tenemos acá, miren que por acá tenemos un análisis de sensibilidades de optimista, probable y pesimista. Y con cada uno de estos tengo un valor presente diferente. ¿Cuál es el que voy a elegir? O sea que ser un inversionista no es simplemente sumar el precio de venta, el total de ventas y los costos por unidad y revisar la utilidad y multiplicar. No. Ser un inversionista es analizar escenarios, definir estrategias, crear tablas de datos, entender el negocio y entender la operación. Por eso Excel es tan importante. Miren la toma de decisiones acá. Me están vendiendo una empresa por $1,000,000. Esperen, yo cambio al escenario probable. Me están vendiendo una empresa por $1,000,000, pero yo encontré que la empresa realmente valía $100,000. Y ella lo que estaba haciendo era simplemente calcular esto que tenemos aquí. Ella me decía, Juan, pero las utilidades me van a dar $10,000 al mes. Y yo le decía, calma, todavía no podemos tomar decisiones. Espera la valoración y espera las sensibilidades. Cuando le mostré la sensibilización me dijo, wow, me salvaste la vida. Me salvaste $1,000,000 que iba a perder. Entonces esa es la importancia del Excel. No es solamente sumar cuántos son las ventas menos los costos y eso me da la utilidad y el negocio es muy bueno, ya. Eso no es lo que hace un inversionista. Es realmente esto. Entonces en este caso, en esta ocasión de este caso de estudio que les estoy contando, pues mi cliente no compró el negocio. Empezando porque la competitividad de la empresa es muy dura. El negocio de shampoos es supremamente difícil. Entonces en algún momento ella me preguntó, me dijo, Juan, pero ese incremento del segundo año del 40% no se lo puedo trasladar al producto. Yo le dije, no sé. No conozco ese mercado, pero creería que no. ¿Por qué? Por la competencia. Porque este precio de venta de $65 lo define el mercado. Entonces yo al otro día, yo vendiendo un producto de un champú, no puedo decir al otro día que es que el producto ya vale $90. Cuando en el mercado se están encontrando otros champús similares a $70, $65. Entonces no es algo que yo maneje. Eso lo maneja el mercado. El precio de mis productos no lo defino yo muchas veces, lo define la persona que me compra, lo define el mismo mercado, no lo defino yo. Y eso pasa con la propiedad raíz, eso pasa con el precio de las frutas y las verduras, eso pasa con todo. El mercado, el libre mercado es el que finalmente define el precio de las cosas. Muy bien. Entonces, ya que entendimos la importancia de las sensibilidades y entendimos por qué, yo finalmente saqué la conclusión de que el negocio no valía nada. O sea, no es que no valga nada, valía $100,000. No valía el $1,000,000 por el cual mi cliente estaba dispuesto a comprar. Ya para cerrar este webinar quiero hacerles una invitación. La invitación es la siguiente.
Hace 8 días lanzamos nuestro curso de Excel para inversionistas y empresarios. Se los juro, es una maravilla. En este webinar ustedes seguramente se están preguntando, no, es que las cosas las vimos muy rápido, tengo que rebobinar cómo se hizo este dato, más este y esta multiplicación y la tabla de datos, claro, porque tenemos que agilizar. Mucha gente que ya tiene pues como mucha experiencia con Excel, otros que no tanto, pero la idea es que se vayan afianzando. Pero en nuestro curso de Excel para inversionistas y empresarios vamos a hacerlo todo paso a paso. El contenido está increíble. Van a aprender todas las herramientas que necesitan como empresarios y como inversionistas. Y lo mejor, van a arrancar desde cero. Muchos de ustedes no tienen un conocimiento muy amplio de Excel, pero no tienen que preocuparse por eso. Vamos a empezar desde cero, desde referenciaciones de celda. Vamos a aprender a darle labels o nombrar celdas, a hacer análisis de datos, vamos a graficar, vamos a aprender cómo graficar, cómo presentarle una opción de inversión a un inversionista, que es importante, cómo analizar riesgos. Es increíble el curso. Quiero inclusive mostrarles un poco del contenido, los módulos, el tiempo y finalmente dejarles un poco de información. Entonces, aquí están los módulos. Vamos a empezar con el módulo 1. En el módulo 1 hacemos una introducción a la modelación financiera. Entonces vamos a ver y vamos a explorar qué, quién y por qué utilizar la modelación financiera y vamos a investigar diferentes tipos de modelos. En el módulo 2, familiarízate con Excel. Vamos a ver diferentes versiones de Excel, introducción al Excel moderno, las trampas o los peligros de usar Excel y alternativas de Excel. En el módulo 3, vamos a ver planificación y diseño de un modelo financiero. Entonces vamos a aprender a determinar y a diseñar el problema que se debe resolver en el modelo financiero. Vamos a observar la diferencia entre dos caminos mediante el análisis de escenarios, como lo hicimos aquí en el webinar, más despacio, más completo, con más casos de estudio. Vamos a trabajar y extrapolar datos de series temporales y vamos a estructurar un modelo. En el módulo 4, el módulo 4 se llama planificación y diseño de un modelo financiero. Entonces vamos a aprender cómo documentar los supuestos del modelo, vamos a aprender a crear fórmulas dinámicas, vamos a aprender a ingresar los datos una sola vez a un modelo, vamos a aprender de la modelación con fórmulas consistentes, vamos a construir comprobación de errores y vamos a aprender a darle formato y etiqueta a los modelos. En el módulo 5 veremos la auditoría y revisión de un modelo financiero. Entonces vamos a aprender a construir su propio modelo financiero en lugar de usar una plantilla. Vamos a trabajar con modelos financieros heredados también. Vamos a aprender a usar las herramientas de auditoría en Excel y vamos a aprender a comprobar la predicción de un modelo. En el módulo 6, veremos herramientas y técnicas de Excel para la modelación financiera. Entonces vamos a aprender introducción a la referenciación de celdas, aplicación de celdas y rangos con nombre, lidiar con los vínculos y el potencial de errores que pueden causar. Vamos a aprender a mejorar tus habilidades de modelado con atajos. Vamos a ver restricción del modelo con validación de datos y vamos a aprender una función muy importante que es el buscar objetivo. En el módulo 7, principales funciones en Excel. Entonces vamos a comprender la diferencia entre funciones y fórmulas. Vamos a aprender a escoger la función correcta para el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a identificar las funciones que usted necesita para la modelación financiera y vamos a considerar inclusive funciones un poquito más avanzadas. Ahora, en el módulo 8, aplicación de escenarios a un modelo financiero. Entonces vamos a aprender a crear escenarios con validación de datos, como lo hicimos en este webinar. Vamos a empezar a hacer tablas de datos para el análisis de sensibilidad. Vamos a aprender también el cálculo de los resultados previstos, ponderados por probabilidad del análisis de escenarios, como lo hicimos también en este webinar. Vamos a aprender la aplicación de los administradores de escenarios a un modelo financiero. Módulo 9. Gráficos y presentaciones. Muchas veces nos dicen, hey, queremos aprender cómo graficar tal cosa y presentarlo a mi audiencia, a mis inversionistas, a mis jefes. Listo. Pues aquí está. Vamos a aprender a decidir cuál es el mensaje clave a transmitir, el uso de las herramientas de gráficos de Excel, hacer gráficos interactivos y dinámicos, que es muy importante. Y finalmente, presentar ese modelo a una audiencia. En el módulo 10, uno de mis mejores módulos, creería yo, es increíble. Creación de un modelo de estados financieros integrados. Entonces vamos a combinar lo que es la contabilidad
con la modelación financiera. Y vamos a hacer un caso de estudio con estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo de efectivo descontado. Flujo de efectivo, perdón. Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo. Todos tres combinados. No solamente vamos a aprender contabilidad, sino cómo integrarlos. El módulo 11. Constitución de una valoración a través de flujo de efectivo descontado. Muchos nos preguntan, hey, yo no sé cómo comprar una propiedad. No sé cuánto pagar por ella. Valoración a través de flujo de efectivo descontado. Hey, quiero comprar acciones. No sé a cuánto debo pagarlas. Construcción de una valoración a través de flujo de efectivo descontado. Hey, quiero comprar un negocio. ¿Cómo calculo el valor? Valoración a través de flujo de efectivo descontado. Eso es. Entonces vamos a hacer un caso de estudio de una valoración de un negocio por flujo de efectivo descontado. Para que aprendan cómo comprar acciones, cómo comprar propiedades, cómo comprar negocios, cómo definir las variables y cómo descontar esos flujos para finalmente decir, por esa propiedad puedo pagar $400,000. Por esa acción puedo pagar a $50 la acción. Muy bien. Módulo 12. Presupuesto de CAPEX y depreciación. Esto es para los empresarios. Muchas veces son, ¿cuánto debo gastar en CAPEX? ¿Cuál será el presupuesto de inversión? ¿Cómo se están depreciando las maquinarias? Caso de estudio, presupuesto de CAPEX y depreciaciones. Y finalmente, en el módulo 13 veremos la construcción de una valoración a través de flujo de efectivo descontado. Entonces ahí vamos a ver cómo minimizar los errores en la modelación financiera. Vamos a aprender a centrarnos en los detalles que importan. Vamos a identificar las trampas comunes en la modelación financiera y vamos a evitar los problemas en los modelos. Muy bien. Les tengo una sorpresa para todos aquellos que se quedaron hasta el final de este webinar. La sorpresa es que les vamos a dar un descuento del 50% solamente por haber llegado hasta el final de este webinar. Nadie más tendrá acceso a ese descuento si no son ustedes que llegaron hasta este final. Si quieren adquirirlo, aquí abajo les vamos a dejar el link de nuestro magnífico curso de Excel para inversionistas y empresarios con un cupón para obtener el 50% de descuento. Ese 50% de descuento lo van a obtener escribiendo como cupón la palabra Monopoly. Monopoly. Con la palabra Monopoly van a obtener el 50% de descuento de nuestro curso de Excel para inversionistas y empresarios. Los espero ahí. Vamos a ver cosas magníficas. Vamos a entender cómo realmente traducir nuestros negocios a Excel para poder tomar decisiones. Vamos a aprender a generar sensibilizaciones y vamos a aprender todas las herramientas técnicas y habilidades que necesitamos para no cometer errores como el que iba a cometer mi cliente de comprar una empresa por $1 millón cuando realmente valía 100,000. Muy bien, los espero entonces en el curso. Gracias por llegar a este webinar, gracias por hacerlo, espero les haya servido. Recuerden que los archivos o el archivo de plantilla lo encuentran aquí abajo en la descripción. Hasta luego.